¿Ya está listo? Sí, adelante. ¿Sí se escucha? Ya está grabando y se escucha muy bien. Gracias. Bueno, la Gran Fraternidad Universal es una institución cultural mundial constituida por el eminente científico, el doctor Serge Raynaud de la Ferrier, y por su primer discípulo, el doctor José Manuel Estrada Vázquez, con el propósito de contribuir desde el ángulo de la cultura universal al cambio de los pueblos. Nuestra institución trae un principio esencial para contribuir a la reeducación humana. El primer principio que nosotros como estudiantes de la iniciación dentro de la institución o miembros de la Gran Fraternidad practicamos es la alimentación ovo-lacto-vegetariana. El ser humano, para elevar su estado de conciencia de esa parte instintiva e intelectual que actualmente gobierna a la humanidad, practicamos o difundimos la alimentación vegetariana para que surja un estado de conciencia intuitivo y racional. Solamente el ser humano, alejándose de alimentar la parte instintiva de nuestra naturaleza, podamos entrar en ese estado superior de conciencia intuitivo y racional que permitirá al ser humano establecer un mundo de paz y de fraternidad, sobre todo alejados de los vicios. Es el otro principio, no tener vicios, ni de alcohol, ni de tabaco, ni de drogas. Ese es otro principio sobre el cual se nos educa para elevar el estado de conciencia, ser ovo-lacto-vegetarianos y no tener vicios. Aparte de eso, se nos enseña a cultivar el cuerpo para preservar su salud a través de una gimnasia psicofísica que conformó el doctor de la Ferrier para sacar al ser humano de esta vida sedentaria que vive en sujeto a las metrópolis. Creó esa gimnasia para niños de 8 años o ancianos de 80. Es una gimnasia que nos va enseñando a vitalizar el cuerpo, a practicar la fortaleza de la energía a través de tomar conciencia del valor que significa el aliento, la respiración, que es lo que en realidad mueve el mundo, la vida. Toda esa energía vital que se adquiere a través de la respiración, que en la práctica que nosotros también tenemos del yoga, se llama pranayama. Entonces, también aparte de no tener vicios, hacer gimnasia, ser vegetarianos, se nos inicia en la práctica del yoga. Se nos enseña que esta disciplina milenaria, que es también viene del origen de una cultura oriental, está como un sistema de perfeccionamiento, es un medio para buscar el equilibrio psicosomático del organismo. Así lo presenta el doctor de la Ferrier como un equilibrio psicosomático. A su libro le llama Amatesis de Psicología, Yoga, Yoguismo. Y ahí se establecen las bases de que el ser humano debe practicar. El que se inicia con seriedad en la práctica del yoga debe iniciarse en la práctica de las astangas. El yama, el niyama, las asanas, el pranayama, el pratyahara, el dharana, el dhyana y el samadhi. Debe tomar información e ir paso a paso a través de la práctica, del estudio, de la investigación y realmente realizando estas astangas. La primera, la purificación a través del cuerpo, que se llama yama.
la purificación y corrección de vicios, de errores, de taras mentales que vamos acarreando a través de nuestra evolución humana, y es necesario que tomamos conciencia de esas deficiencias éticas, morales, degradación de principios que tenemos que ir nosotros corrigiendo, buscando ese equilibrio. De manera pues que ya con este preámbulo de lo que traemos como gran fraternidad universal, como con una aportación a la cultura, podemos manifestar que el ser humano, o todas las culturas más bien, tienen dos principios esenciales. Todas las culturas y las civilizaciones así lo demuestran. Un culto hacia lo divino, una columna mística religiosa, una necesidad del ser humano de sentirse religado a su creador, porque en su naturaleza misma él presiente que una vez va a llegar o va a regresar a la fuente de partida. Así todos los ritos, todas las prácticas ceremoniales y religiosas es un propósito elevado humano, místico de religarse con nuestro origen, con nuestro creador, con el principio creador del universo, con Dios o la divinidad o como le queramos nosotros llamar. Pero por otra parte también esa necesidad que establece la religión, que establece que Dios es el que crea al hombre y establece en sus investigaciones a través de ese propósito que partículas de divinidad integran partículas de espíritu de mente de energía y de energía y materia. Y entonces establece ya esa ciencia esotérica, esa ciencia desde el ángulo de la filosofía, de la religión, establece que entre materia y espíritu no hay diferencia. A eso llegó esa cultura en sus investigaciones. Pero por otra parte, la cultura occidental plantea el desarrollo del conocimiento, de la filosofía y de la ciencia. La cultura occidental plantea no el hombre Dios, que es el hombre el que crea a Dios, y a través de sus estudios y sus investigaciones trata a través de las leyes universales, del estudio, de la investigación, de la ciencia, de buscar la perfección humana. La ciencia trata de buscar los medios para que el ser humano sea perfecto, el ser humano sea saludable, preserve su salud, el ser humano viva más años sobre la tierra, el ser humano sea un ser de virtud, un ser elevado en conciencia, en el sentido de practicar valores y virtudes. Ese es el occidente. El occidente trata de crear al hombre perfecto, desarrollando facultades psíquicas, psicosomáticas, de conocimiento, en fin. Así está ahí la ciencia avanzando, y en esas dos grandes columnas, tanto de la ciencia como de la religión, sobre todo ahora esta civilización que estamos nosotros viviendo, la civilización occidental, pues ha desarrollado muchos conocimientos. Los desarrollos de la ciencia nos ha llevado ya a la vida intergaláctica, ya nos vemos reflejados en el macrocosmos y también en el microcosmos. La ciencia ha llegado a la exploración atómica, ha llegado a establecer esa investigación atómica, ha llegado hasta desintegrar la materia, pero también ha buscado los viajes intergalácticos, a explorar el cosmos y los viajes planetarios. El ser humano occidental a través del conocimiento se ha visto reflejado en ese macrocosmos y en ese microcosmos, que en ambos casos parecen infinitos, como una cruz de los infinitos que se llama, y que comprendemos que es infinito hacia adentro y es infinito hacia afuera. Entonces, esa conciencia del ser humano está crucificada en la cruz de los infinitos. Y allí el ser humano ya se puede ver reflejado en la eternidad.
cuando ya comprendemos a través de la información, del estudio y la investigación, que lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande están unidos, pero nos damos cuenta en conciencia que nosotros estamos sacrificados en ese macro y en ese micro, que evolucionan, que no están estáticos. Hay una fuerza activa que es la que genera realmente el sentido de la investigación, de la investigación de las leyes, de la naturaleza, hacerlas útiles para el desarrollo de las técnicas, para el desarrollo de las ciencias, en fin. Siempre el pensamiento occidental es pragmático, es de cara a la naturaleza, transformador, y ahí se ha buscado en muchos casos, pues muchos desequilibrios. El mal abuso de la ciencia y de la técnica ha originado, por la explotación desmedida de los recursos, un gran desequilibrio actual que padece la humanidad. Pero por otra parte también el Oriente, que llegó realmente a un estado de investigación dentro de sí mismo, de experimentación dentro de sí mismo, como los grandes yogis que llegaron a desarrollar una conciencia de desintegración a través de las meditaciones, lograron dominar también la levitación, lograron dominar la clarividencia, la videncia, en fin, lo mismo que el occidente, el oriente también lo logró. En actos meditativos, en la tradición yoga, el ser humano en actos meditativos llegaba hasta la desintegración de su propia naturaleza. Llegaba a levitar y llegaba a verse reflejado en muchos lugares, como la ciencia occidental ahora también domina la levitación, la clarividencia a través de su avance técnico y de su desintegración de la propia materia. Entonces, en la actualidad estamos en dos vertientes maravillosas, que ya sea en ese enigma de conócete a sí mismo y conocerás a Dios, en ese afán de conocerse al ser humano a sí mismo en su relación con el cosmos, en su relación con la naturaleza, en relación con la familia, con la sociedad, que ese es realmente el crisol de su conciencia. El ser humano nace después de 4.500 años de la evolución de la Tierra en su peregrinar, da el parto al ser humano, a la razón. Fue una experiencia milenaria de venir experimentando la evolución del reino mineral, vegetal, animal. La Tierra como un ser, un ente cósmico, un ser que evoluciona en el espacio, fue desarrollándose a través de los reinos. Y el cuarto reino humano es el que viene a dar fe y testimonio de la existencia de la vida. Es el que ha desarrollado ciencia, cultura, técnica y filosofía. De ahí pues que la civilización actual tiene joyas del pensamiento universal en el arte, en la ciencia, en todos los aspectos del pensamiento que integran la cultura. Hay seres luminarias, genios, pero así como hay seres versados en la genialidad de la técnica, del conocimiento y del arte, también ha habido seres que dentro de sí mismo, al buscar ese perfeccionamiento, marcan un hito a la humanidad, valores, principios. En el caso, por ejemplo, de la conciencia crística manifestada hace 2000 años por el Maestro Jesús, con la iniciación de la era de los peces hace 2000 años, él manifestó todo, él agarró como símbolo de su peregrinar o como símbolo de su aportación a la humanidad futura, tomó la cruz, tomó el símbolo de la cruz, porque el símbolo de la cruz es el símbolo de la creación universal. Realmente cuando los dos polos se complementan, es cuando en realidad se genera la creación. Si esa polaridad no se complementa desde el átomo a la galaxia, no existiría una expresión de la vida. Y el ser humano, desde sus cuantos, desde sus estados y desde sus órganos, desde sus células más bien, sus órganos, todo, manifiesta una dualidad integrada.
Nosotros en las extremidades, en los órganos, somos dualidad integrada. Cuando se complementan los opuestos es cuando surge realmente la creación. Y ese estado de creación, de ese estado de complemento de los opuestos, es lo que genera el principio de la unidad en la diversidad, que es la ley del amor. Realmente el mandamiento del Cristo fue amados los unos a los otros. Si no ha sido por ese mandamiento, por ese estado de conciencia, por esos principios y valores que sostienen la cristiandad en la sociedad occidental, el mundo ya se hubiera destruido hace mucho tiempo. El Cristo trajo un evangelio, trajo valores, principios, pero trajo símbolos y fue un ser humano que vivió en sí mismo toda una integración de principios, de valores y de leyes universales. Por eso sobre su cabeza, ahí en el Tao donde está crucificado en esa cruz, está la palabra INRI. Esa palabra INRI simboliza solamente a través del fuego, creador del espíritu, se transforma la materia. Y él fue crucificado en medio de los poderes aquellos de la época que dominaban el mundo, como en la actualidad, el mundo religioso y el mundo político. Ahí dominaban y ahí fue crucificado entre los dos ladrones, entre la política y la religión fue crucificado. Porque él cuando se presenta ahí en el juicio, sobre todo de Pilatos, que le dice Pilatos y lo conmina a negar, ¿verdad? Que él es el Mesías. Yo no sé. Entonces le dice, ¿qué no sabes tú? Que yo tengo la potestad de darte la libertad o de darte la muerte. Y entonces el Cristo le dice, nada de lo que tú eres sería si no te viniera de lo alto. Y también ahí, en ese juicio masivo, cuando él se lava las manos, cuando el indulto famoso ante las masas, pues ahí está muy claro, cuando él presenta al Cristo y a Barrabás y dice, ¿a quién indulto? ¿Al Cristo o a Barrabás? Y las masas inmersas en aquella necesidad tan fuerte que vivían de desajustes, de miseria, de pobreza, creada por un imperio en decadencia, pues todos gritaron a Barrabás, que era su salvador, y a este, ¿qué le hago? Todos gritaban, crucifícale, crucifícale. Entonces, ahí hay toda una enseñanza simbólica de cómo aquel ser humano de una conciencia integrada de virtud, de amor hacia la humanidad, que todavía exclamó, perdónalo Señor, que no saben lo que hacen, ese estado de conciencia es el que ha mantenido a nuestros días ese principio del amor, ese principio de la integración, ese deseo de hacer un mundo mejor de paz que no se ha logrado. Porque en aquellos tiempos de aquel imperio en decadencia que era el romano, estaba también muy materializada la humanidad como en la actualidad. En la actualidad se cultiva mucho el culto al consumo, a la materia. No se cultiva tanto los valores espirituales. Ya lo vemos nosotros como ante cualquier situación de desequilibrio prevalece el consumo, independiente de las enfermedades, independiente de los desajustes ecológicos de la tierra, prevalece el consumo. Los que en realidad vienen ganando de los desequilibrios ecológicos, donde muere mucha humanidad o sociales, los que siempre salen triunfantes son los mercaderes, aquellos que el Cristo sacó del templo a latigazos. Todos los mercaderes son los que se hacen ricos porque tienen el control de la técnica, los laboratorios, la producción. No son los pueblos, no son los gobiernos. Son realmente cónclaves, son organizaciones comerciales que mantienen el dominio de la técnica, el dominio de la técnica, de la ciencia. Y entonces cuando vienen desequilibrios, un temblor, un sismo, una epidemia, pues ¿quiénes ganan? Pues ganan los que pueden producir el anticuerpo, los que pueden producir los medios para que el ser humano preserve su salud. Decía un pensador que vendrá otro diluvio, pero que la sociedad de consumo va a prevalecer. Entonces la conciencia crística
que es la conciencia o la línea del equilibrio perfecto, todavía no existe en la actualidad. No hay gobernantes que se dirijan todavía con ese principio de virtud sin intereses creados que establezcan un sistema de orden, de fraternidad y de paz. Pero eso no significa que no vaya a surgir. Van a tener que surgir o van a surgir por la evolución propia de la Tierra seres humanos que vayan desarrollando esa conciencia del equilibrio perfecto, esa conciencia de integración, de armonía y de belleza, que es la conciencia crística. Esos van a nacer para nosotros, como se nos enseña en el cambio de los ciclos astrológicos. Estamos viviendo la era del Acuarius. Y en esa era del Acuarius, al entrar el Sol en la constelación del saber, viene ahí un gran desarrollo de la ciencia, del conocimiento, pero con sabiduría, porque ese conocimiento va a estar al servicio del ser humano, no para explotarlo. Ese conocimiento y ese estado vibratorio de ese triángulo de aire, de Acuarios, ese triángulo de Venus, ese triángulo de Libra, ese triángulo que trae ese sentido profundo de amor, sabiduría, va a buscar el equilibrio del conocimiento en beneficio humano, porque también tiene el otro triángulo que está rigiendo, muy fuerte, muy poderoso, la Tierra en Leo, tiene el poder también del Sagitario, tiene el poder del Aries. Entonces, todo ese triángulo de fuego enlazado con el triángulo del aire va a traer un gran desarrollo de la conciencia crística, de la conciencia del equilibrio universal. Van a nacer seres humanos con ese estado ya cósmico, vibratorio, y van a ser seres humanos ya con una visión universal de la vida. El ser humano del futuro va a ver con mucha claridad que su origen es cósmico, y que él es una ventana abierta al universo, regida por entidades, influencias planetarias, y en el caso del sistema, nuestro origen, nuestra fuente de vida es el Sol. Actualmente ya está estudiándose mucho el Sol con sus plasmas, con su propagación de fotones, con sus círculos eléctricos. Caramba, ahorita ya el Sol está siendo muy estudiado por la ciencia y nadie puede negar que es el centro de la vida. Por eso en las culturas como la egipcia, la teotihuacana, se rendía culto al Sol. Del Sol venimos y al Sol vamos. Y se dice que la morada de esos estados de conciencia superiores es el Sol, que el Sol también es un ente vibratorio. Todos los planetas son entes cósmicos vibratorios, que son inteligentes como los átomos, las células, porque todo lo rige un principio inteligente. El ser humano va a llegar a comprender eso, que hay un principio creador absoluto que existe en esa parte oculta de todo, que es lo que une ese estado vibratorio, esa espiralidad de amor, de integración, de mente, de energía y de materia. Y el ser humano va a vivir muy consciente que entre él y la divinidad, entre espíritu y materia, no hay diferencia. No hay diferencia. Y cuando el ser humano explora cada vez más hacia el origen de la vida y quiere ir más allá a la vida intergaláctica y se mete ya con los agujeros negros y con los quarks y empieza el Big Bang, y empieza a ver que de la energía negra sale la energía de luz y que esas ondas intergalácticas llegan a la Tierra a través de vibraciones que se captan por aparatos después de muchísimos años. El otro día vi una conferencia científica donde después de 30 años captaron las primeras vibraciones intergalácticas y lloraban de alegría. Entonces ya el cosmos como cuerpo viviente ya está siendo muy estudiado y en los futuros años igual. Los viajes, la vida intergaláctica va a ser una realidad, pero para que nosotros tengamos realmente como premio vivir esa vida intergaláctica, primero el ser humano debe hacer de la Tierra un paraíso. Tiene que conocerse a sí mismo y generar la fraternidad y la paz, pero esa paz y esa fraternidad se logra
a través de un dominio propio, de un medio de disciplinas, de un esfuerzo y una voluntad de ser mejores humanos. No es así nada más porque lo piense, no, tienes que trabajar en sí mismo, tienes que saber cómo es tu naturaleza, tienes que saber que tu cuerpo también es un centro de vida solar, de vida energética, y tienes que estudiar la manera de cómo desarrollar y equilibrar esa vida energética, psicosomática. Tienes que entender tu naturaleza, que todos sus sistemas, como ya los estudió la ciencia, ¿verdad? Está hecho por la base de sistemas bien integrados que se interrelacionan. El sistema endocrino, el óseo, el muscular, el circulatorio, te tienes que ver reflejado también en la parte superior de la naturaleza, que es el ente mental que se genera a través del cerebro. Tienes que captar y estudiar muchas cosas. Por eso el doctor de la Ferrer, como un medio del estudio de sí mismo, trajo también como un medio de experimentar, trajo los principios de la Hatha Yoga. Y el ser humano debe entender realmente su naturaleza, debe buscar los equilibrios en sí mismo, dominio de sí mismo, para poder, en ese estado de paz y de equilibrio de su mente superior, buscar en sí mismo y en la humanidad ese estado de paz y de fraternidad. Por eso nuestro saludo es Pax. Es el ideal más grande ahorita de todos los pueblos, de todas las civilizaciones locales, lograr la paz y la fraternidad que no se ha logrado. Y la conciencia del Cristo es una conciencia de paz, una conciencia de fraternidad, es una conciencia de amor. La ley del amor tiene que ser estudiado por el ser del Acuarios, por los nuevos seres, tienen que saber qué es el amor y realizarlo. No es un sentimiento, es una ley. Donde hay amor, hay armonía, hay belleza, hay cohesión, hay integración. Donde hay división y desunidad, no hay amor. Si los mundos no nacieran por un principio de amor y la creación no estuviera sostenida por un principio de amor, pues no existiría. Pero a la vez que se concentra esa gran fuerza que se materializa en cuerpos, seres y cosas, también hay una expansión, un deseo de libertad, un deseo de llegar al origen de las cosas. A ver, entonces, la conciencia crística es una conciencia de equilibrio universal. Decía el maestro Estrada, yo quiero que mis discípulos entiendan que la verdadera felicidad es una vida equilibrada, que pongan los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, que sean seres humanos del recto pensar y del recto actuar. De manera que ahí hay toda una línea de trabajo, una línea de realización. Una cosa que se nos enseña a nosotros en la realización de esa conciencia, poco a poco que se va realizando a través de las escuelas, se nos enseña el estudio de las leyes universales. Date cuenta que todo en su manifestación es un conjunto de leyes universales. No pierdas detalle y sirve a la vida. Se nos educa en un principio de desarrollar facultades y conocimientos, pero con un principio de servicio impersonal a la vida. Porque la línea del Cristo es la línea del servicio. Él se lo dijo a sus apóstoles cuando los tenía ahí en la mesa de la sabiduría. Les dijo, ¿quién es el más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él dice, yo vengo como el que sirve. Entonces, la fuerza moral y espiritual más grande del Cristo, de la conciencia crística, es el servicio impersonal hacia la vida. Y todo aquel ser humano que se consagra a servir a la vida, a atender a sus semejantes, a estar atento en una actitud positiva de colaboración, de participación, de fraternidad, es un ser humano que está generando ese estado real y práctico de la línea del Cristo, que es el servicio hacia la vida. No hay otra línea del Cristo en esta humanidad. ¿De qué te sirve saberte eterno? ¿De qué te sirve que eres un Dios? ¿De qué te sirve todo lo que tú tienes en conocimiento? ¿De qué te sirve si en realidad no te consagras al servicio de los demás? Tenemos la línea nuestra del Cristo es servir a los demás, estar atentos a los demás, los conocimientos, todo al servicio de los demás, una voluntad dirigida al servicio de la humanidad y de los pueblos. Esa es la conciencia crística que va a salvar de tantos desajustes actuales a la humanidad.
esa conciencia de servicio, de paz, de fraternidad, que no es fácil lograrla. Por eso nosotros tenemos escuelas. Es muy dura nuestra disciplina. Primero tenemos que tener 6 meses, 1 año de purificación del cuerpo sin vicios, sin carnes, con un dominio propio. Y después una escuela, la primera de Yamines, 1 año y medio, la segunda escuela 3, la cuarta 4, la quinta, ahí nos podemos pasar toda la vida y así vamos aprendiendo, estudiando ciencia, filosofía, arte, religión. Se nos va enseñando que todas las cosas tienen una parte externa y interna, que toda la evolución está en una parte pasiva y activa. Todo lo que genera vida se genera en 2 estados, pasivo y activo en equilibrio perfecto. Y esas energías positivas, negativas, esos estados de vida se generan en el propio organismo humano. Y vamos nosotros tratando de equilibrar esos poderes, simbolizados dentro de la tradición yoguista por el sol y por la luna. Son los grandes luminares de la evolución, las 2 grandes columnas, la fuerza solar y la fuerza lunar. Se nos enseña que la parte superior del espíritu está regida por el sol y la parte densa del espíritu, de la materia, está regida por la luna. Entonces el ser humano, desde que tuvo su origen, la civilización ha estado todavía regida por la luna. Es en Acuarios donde ya entra la universidad solar y el ser humano va a poder escapar de esos estados de desequilibrios y desajustes emocionales que provocan tanto las guerras, la ambición del ser, la ambición del poder, la ambición del dinero, el desequilibrio sexual, en fin. Tiene que saber manejar esos poderes el ser humano, el poder del dinero, el poder del sexo. Tiene que saber manejar esas vertientes para no destruirse en sí mismo. De manera que así, aquí se nos enseña pues la naturaleza humana para ir buscando esa conciencia de equilibrio que para nosotros es la conciencia del Cristo. Es un hombre entre los hombres y todos lograrán sus pies por alejados que anduviesen. Nosotros, como dijo el Cristo, cuídate de los falsos profetas, yo moro en ti. Entonces, esa conciencia crística la tenemos que realizar todos, pero a través de un trabajo, a través de una autorrealización, a través de un acto de voluntad hacia la perfección humana. No nace de la nada, es un acto de voluntad hacia el perfeccionamiento de nuestras facultades, de nuestra relación con todas las cosas, esa conciencia de unidad, de integración con todo, no sentirnos separados de nada. Ese yuk, esa unidad, ese principio de integración se logra a través de un dominio del equilibrio de las pasiones, de las emociones, el equilibrio de las ideas que también son contradictorias. Entrar en ese estado de beatitud, de integración, de unidad en todo no es fácil, requiere mucha experiencia de vida. Tenemos que desarrollar muchas facultades dentro de la materia para lograr realmente esa liberación. Primero desarrollo material y después desarrollo espiritual. Tenemos que lograr esos estados. Tenemos que vivir la experiencia de la familia, tenemos que vivir la experiencia de la sociedad, tenemos que ser seres útiles a la sociedad y a la familia. Nosotros no venimos practicando ningún sectarismo. Tenemos que vivir plenamente todos los planos, todos los niveles que nos depara la vida social y humana. Y es ahí donde debemos de forjar esa conciencia de equilibrio universal, que para nosotros es la conciencia del Cristo. Yo no sé cómo voy en el tiempo, pero si quieren hacer alguna pregunta. ¿Todos me están escuchando? Se escucha perfecto. Sí, es que estoy viendo acá. Son 7:40, no sé, usted nos dice. Bueno, por ahí nos vamos. Entonces, estamos en una gran encrucijada actualmente. La humanidad, toda la humanidad, está viviendo los flagelos de los desequilibrios sociales, ecológicos. Pero bueno, no es el fin, no es el fin. Cada 2000 años se cristaliza una conciencia, un nuevo propósito de superación humana llamada Cristo. Cada 2000 años llega ese estímulo, llega ese propósito de esa conciencia cósmica
de marcar a la humanidad nuevos derroteros. Siempre la conciencia crística viene a advertirle a la humanidad que abandone los vicios, que abandone esa manera de vivir. Y cuando la humanidad ciega y tonta no entiende, pues bueno, está advertida de que está provocando grandes desequilibrios en el planeta. Ya le pasó a los atlantes, ya les pasó a la Lemuria, ya han desaparecido grandes civilizaciones porque el ser humano no entiende y hace mal uso de las leyes universales. Pero siempre la conciencia crística en el cambio de los ciclos se manifiesta como un hombre entre los hombres, con un propósito de marcarle a la humanidad nuevos derroteros. Se tiene que vivir una era donde el conocimiento, donde la fe, se tiendan puentes de integración, de conocimiento, de beatitud, para lograr ese estado de paz. Ciencia y religión van a caminar unidos en esta era del Acuarios. Hombre y mujer van a caminar unidos. Es una era de integración, es una era de oro esperada, pero esto se logra a través, pues, de muchos sacrificios. Actualmente la humanidad está siendo sacudida de una manera tremenda, muriéndose miles de personas por enfermedades, epidemias, desequilibrios ecológicos, hundimientos, diluvios, el desequilibrio del agua, de la tierra, del fuego. Está tremendo. El ser humano todavía no logra equilibrar esas grandes potencialidades. Y allí, más degradante que la Segunda Guerra Mundial no puede haber. Murieron millones. Y actualmente de acá para allá, también cuántos seres humanos no han muerto en la Guerra Fría y ahora en la guerra bacteriológica. ¿Cómo es posible? Pues, sin embargo, estamos ahí de frente nosotros, viendo ese desenlace de cómo la humanidad muere como moscas, como una cosa tan pequeña mata a tantas personas que parece incontrolada, y cómo se genera el propósito de los anticuerpos, que a veces esos virus hacen mutuaciones más fuertes, que ya parece que, pues, salves el que pueda, o en el nombre de Dios, al que le toca, le toca. O sea, guarden la sana distancia y mueras el que se tenga que morir. Qué fuerte es eso. Es impotencia ya de la propia ciencia llegar a encontrar esos equilibrios virulentos que salven a todo el mundo. Ya han provocado un desenlace brutal, diabólico, de un bicho ahí, de un virus que está azotando a todo el planeta. Es fuerte. Estamos viviendo una sociedad de enmascarados. Al rato vamos a una sociedad con bombas de oxígeno. Toda la explotación de los hidrocarburos que nos causaba tanto orgullo, pues ahora han destruido realmente el planeta. Eso debe de terminar. El abuso de la explotación de los hidrocarburos llegó a envenenar la atmósfera, los mares, la tierra. Y ahí está un desequilibrio que se tiene que corregir, porque la ciencia ya tiene los medios de usar otro tipo de energía, la solar, la aeróbica, muchos tipos de energías diferentes para mantener el planeta sano. Pero eso no va a ser fácil. Son sistemas arraigados, tan difíciles de romper por los intereses creados. Hay mucha miseria en el mundo, hay mucha hambre, mucho desempleo, mucho desajuste, millones de personas que carecen de lo elemental para vivir. Entonces, en esta encrucijada, siempre la conciencia crística se manifiesta para decirnos: ya paren, ya llegaron a un límite. Si siguen ustedes sin tomar las medidas necesarias, entonces les va a venir la reacción de la tierra, como ya la estamos viendo en muchos lugares. Quema de bosques tremendos, explosión de todo el cinturón de los volcanes del Pacífico, bueno, ¿qué no hemos visto del hielo de los polos? Bueno, estamos viviendo en estos tiempos de transición y es cuando la conciencia crística se manifiesta, y se manifiesta en todos sus aspectos, científicos, filosóficos,
Esa conciencia crística es integral en el arte, en la filosofía, en las ciencias sagradas, en las ciencias esotéricas. Hay seres que legan una gran aportación en su cultura. El doctor de la Ferriera ha legado una cultura hacia la humanidad, un propósito de integración dentro de la cultura, 36 propósitos psicológicos que sintetizan todo el conocimiento filosófico, espiritual, científico, esotérico, mágico de la humanidad, un gran esfuerzo de ese pensador que será reconocido conforme pasen los años a través de sus investigaciones científicas, filosóficas, tratados de astrología, la renovación del templo masónico, sus valores, que regresa a sus valores sencillos y naturales, que le dan su calidad moral y espiritual, sus tratados de astrología, su ejemplo de vida sencillo que él tuvo entre nosotros, viviendo de una manera muy sencilla y muy rápida, porque su trabajo con la humanidad fue muy rápido, un año, 6 meses preparando a sus discípulos y por otra parte, 5 años pisando todos los continentes y dejando su legado científico y filosófico. Y sobre todo, el libro de oro para el perfeccionamiento individual, que es su tratado de yoga-yoguismo, que es el Amatesis de Psicología. Ese es el libro más grande para el perfeccionamiento humano. Él sintetiza todos los aspectos de la cultura oriental y occidental y establece su amatesis de la unidad entre la ciencia y la religión. Ese es el desarrollo de la conciencia del futuro, donde no va a haber rivalidad ni entre la fe ni el conocimiento. Eso ya ha originado cuando han estado separadas muchas guerras, muchas desdichas. Y en la actualidad no, y en la era del Acuario tiene que integrarse, se tiene que estudiar la divinidad cara a cara a través de la ciencia, se tiene que dar una explicación del origen divino de la vida. Ya la ciencia llegó a la partícula de Dios, de manera que ahí se van a cumplir muchas cosas. Para nosotros, el doctor de la Ferrer, como muchos científicos, como muchos artistas, él fue reconocido como honoris causa, también por sus tratados y sus libros, sus estudios van a ser adoptados, van a ser incluidos en las universidades, en los centros, en los liceos, en las culturas. Él decía, todas mis enseñanzas, todos mis trabajos son para la humanidad, no son para ninguna secta. Difúndanse. Y con el tiempo, ese esfuerzo de ese gran ser se irá viendo poco a poco, ocupando su pedestal. Nosotros seguimos la línea de su primer discípulo, el doctor José Manuel Estrada, que estableció los colegios iniciáticos que se cerraron hace 2000 años en el Egipto, que fue su trabajo esencial. Pertenecemos a esos colegios, de ahí nos estamos preparando para ser seres humanos del recto pensar y del recto actuar, siguiendo un trabajo, una disciplina fuerte que nos permita ir tomando conciencia de quiénes somos en nuestra relación, en nuestro origen cósmico, en nuestra relación con la naturaleza, con la vida, y consagrarnos a la vida social. Nosotros, como miembros de la gran fraternidad universal, somos servidores de la humanidad, somos activistas sociales dentro de la cultura. Somos activistas sociales dentro de la cultura, no somos seres aislados. Ahí donde estemos cumpliendo con nuestra labor social, ahí debemos demostrar realmente nuestra calidad humana. No sé qué tiempo vaya, si me quieren hacer alguna pregunta, porque me puedo soltar, hable y hable y hable y hable. Pues llevamos 50 minutos, no sé si alguien tenga alguna pregunta, ¿verdad? Es bueno 1 hora. Sí. Es 1 hora, la charla de 1 hora y preguntas, porque si no, nos perdemos en la maleza del intelecto. Pues si alguien tiene alguna pregunta, adelante.
pueden expresarla. Muy reverendo, podría comenzar desde el principio porque apenas acabo de llegar. Ah, bueno. No, sí. ¿Usted quiere que me Una regrese? disculpa muy grande, quería estar aquí, pero a tiempo, pero bueno, tuve que ir salimos de la GFU y paso a recoger a mi hija, ya no nos dio tiempo de llegar, acabo de escuchar unas palabras, pero pues muchas gracias, de todos modos que sirva para agradecer eh, esta participación que siempre siento yo que nos hace muchísima falta a todos en general, para ir tomando nuestra responsabilidad en cuanto a lo que significa esta obra tan monumental, tan grande, tan extensa y además tan importante para la humanidad. Entonces, pero a nosotros nos corresponde pues tomar esa responsabilidad en cuanto a esos servicios o participaciones que tenemos dentro de la GFU o dentro de la SOA. Pues muchísimas gracias. Muy reverendo, gracias. Sí, nosotros tratamos de dar el ejemplo de una vida sencilla. Es por sus frutos, por sus hechos que se conoce el árbol. Nosotros no somos arrogantes ni fatuos. Tratamos de vivir una vida sencilla, ordenada, respetuoso del orden, de las leyes. Tratamos de no generar causas que se nos regresen en malos efectos. Somos conscientes de la ley de causa y efecto. Somos conscientes de generar buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones. A eso se nos enseña una vida natural y sencilla y de servicio a la humanidad. Todos nosotros, pues, enseñamos lo básico que nos van enseñando, la clase de yoga, los estudios, las conferencias, estar atentos, pues, a la responsabilidad que implica dentro de la orden, cuidando todo el sistema de escuelas, de instituto, todo lo que nosotros vamos siendo formados, pero también nuestro trabajo social es importante. Es importante la integración de la familia, el cuidado de los hijos, la atención de los hijos, nuestra labor social, nuestra participación social, todo eso nos va dando una calidad en todos los aspectos. Eso es lo que nosotros se nos enseña. No somos secta, somos seres humanos con el propósito de hacer lo mejor ante la vida. Y esa es la conciencia crística que a nosotros se nos va enseñando. Una realidad de equilibrio, de armonía, de belleza. Hacer uso, pues, del conocimiento correctamente, de la voluntad, del amor, sabiduría, de la inteligencia activa, de la armonía y belleza, concretar nuestros ideales, todos los aspectos de la devoción, del respeto a la vida, todo eso se nos enseña y tratamos nosotros de hacerlo con el ejemplo. Claro, no somos perfectos, pero tratamos pues de irnos puliendo poco a poco, pero son muchos años los que nosotros a través de llevar estas disciplinas nos mantenemos firmes. Una vez que uno toma esta disciplina, pues son muy largos, muchos largos años. Les decía yo, en el instituto mínimo 6 años, en Yamín es año y medio, en Genián 3 años, en medio Genián, Genián 4, Getulado, ahí podemos estar 10, 15, 20 años, de ahí nos vamos. Entonces ya hablamos nosotros con base en una experiencia mínima, se habla el Yamín de 1 año, Genián, si habla el Genián de 3, si habla el medio Genián, el Genián de 4, el Getul ya tiene 10 años mínimo de toda una expresión de conciencia, y el Gat para más, y el Geloño ya tengo como 40 años. De manera que hablamos con base en un sistema de vida que practicamos. No somos intelectuales simplemente, tratamos de practicar un sistema de equilibrio psicosomático, de relaciones equilibradas, familiares, sociales. Somos la expresión de una conciencia de ser mejores humanos. Eso es lo que somos todos nosotros. No hablamos de la nada, hablamos conforme hemos tratado de comprender y aportar a la vida lo mejor que vamos cosechando.
Muy reverendo, a mí me gustaría preguntar, ¿qué le hace falta o qué le sobra a nuestra humanidad como para alcanzar ese estado de conciencia crística? Pues la humanidad, para alcanzar el estado de conciencia crística, lo primero es que debe quitarse los vicios, porque la humanidad está llena de vicios, de drogas, de alcohol, está con desequilibrios mentales, alterados de conciencia, debe desaparecer de eso. Y también, como lo dice el doctor de la Ferrier en su primer mandamiento claro ante la humanidad, acabar con esa parte instintiva, ya no alimentar al antropoide, a la parte instintiva, hay que volverse ovo-lacto vegetariano o vegetarianos. Ya no, actualmente ya muchas generaciones, lo he visto yo en mis conferencias, en las universidades, en las escuelas, hay muchos niños que ya son veganos, muchos jóvenes que ya van más allá del vegetarianismo, se hacen veganos o lacto-vegetarianismo, ya son veganos macrobióticos. Entonces hay una nueva generación para la cual están construidos los colegios. Entonces la humanidad, para salvarse, necesita dejar las carnes. Queremos construir un mundo nuevo, tiene que dejar las carnes y alimentar esa parte instintiva del antropoide que lo hace o lo exacerba en el estado de instinto de conservación, ¿verdad? Luchar como el animalito por su sobrevivencia, devorándose al otro, o el otro agrupándose para devorar al otro. Tenemos que romper ese círculo del instinto de la conservación y que sea un instinto de sabiduría, la nutrición, ya no como el animalito, matar para comer, no, un estado de sabiduría de tener de la naturaleza los nutrientes necesarios para tener un desarrollo saludable, físico, emocional y mental. Hacia eso va la humanidad, pero tiene que quitarse las carnes, así nos lo marcan a nosotros. Si la humanidad sigue matando y alimentándose de sangre, de ese estado adrenalínico que le genera a la humanidad la muerte al animal, pues la humanidad va a seguir ahí entrampada. Los grandes pensadores, lo demuestra la vida, la historia, los grandes místicos han sido vegetarianos. Ahí está escrito en la historia de la cultura. No hay místicos con un marrano en el estómago. No hay pensadores ni líderes de alta envergadura espiritual, sociales o místicos o científicos con un marrano en el estómago. No, tienen que purificarse para que la conciencia, para tomar ese contacto, tienen que purificarse. Tienen que vivir la vigilia. Como decía el Cristo, solamente a través del ayuno se arrojan los demonios. Porque un político que es vicioso y come carne, pues se va por la venganza. Quítate tú para ponerme yo. Tú eres lo peor, yo soy lo mejor. Y me sostengo en todo lo malo que fuiste, porque ya no puedo corregir todo lo malo que hiciste y yo estoy generando dentro de esa actitud más mal que bien. Porque ¿de qué me sirve saber que hay tanto desempleo y va a haber más desempleo si no puedo generar más empleo? ¿De qué me sirve que me has desequilibrado la salud si yo mismo no puedo dar la medida para curar la salud, para establecer la salud? Y como me siento impotente, te culpo. Todo lo que tú degradaste, yo no lo puedo corregir. Yo trato de ser lo mejor, pero ¿por qué no corregir la inseguridad? Porque no tienes la conciencia plena ni los elementos. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar muy bien en curar la inseguridad, pero hace todo un sistema de inseguridad dentro de la milicia, dentro de las policías, dentro de los encargados de manejar la seguridad contra el crimen, contra la drogadicción. Tienes todo un sistema que te abate. Y ese sistema al abatirte, al superarte, pues lo único que te queda es estar condenando al pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes labrar un mejor futuro, porque no tienes los medios, estás atrapado por un sistema de desajustes que te imponen condiciones que impiden hasta tus propios colaboradores y más cercanos seres caen en ese vicio de corrupción. Por eso la política no gobierna la conciencia crística, gobierna el anticristo.
De manera que nos va a faltar muchos años de ir hacia adelante, pero si seguimos los lineamientos, como decía el doctor José Manuel Estrada, para salvar al mundo, tiene la humanidad que dejar de comer carne y de tener vicios. Y si no, va a recibir el precio de sus desequilibrios. Nuestra misión para cambiar el estado mental de los pueblos es difundir la alimentación ovo-lacto-vegetariana y el estudio de sí mismos a través de una autodisciplina que nos permita pensar, ser pensadores. Para eso están los colegios y las escuelas que se cerraron hace 2000 años. Eso es lo que es el futuro. Los colegios, fíjense, se cerraron hace 2000 años en el Egipto y apenas en esta era se abren. El doctor de la Ferrer reconoció su calidad espiritual magnética a la América como regencia espiritual del futuro. Se cerraron los polos magnéticos en el Tíbet, se corrieron 30 grados al sur, se inauguraron en México, se inauguraron en toda la América, de México hasta Machu Picchu, hasta todas esas cordilleras. Es una evolución geofísica la de la Tierra. Ahorita no se ve, está muy lento, estamos al primer grado, a 72 años, la era dura 2160 años, somos piedras bajo el agua, pero de todas maneras estas disciplinas van a prevalecer, pero con el cambio esencialmente de la alimentación. El hermano mayor, antes de partir, dijo, la humanidad la salvarán los yamines, serán los yamines los que salven a la humanidad. Queremos salvar a la humanidad, pues hay que hacer yamines, pero los yamines van a nacer, esos seres, como él decía, están haciendo los atlantes que destruyeron un mundo y van a reconstruir el mundo. Ya vienen espíritus evolucionados que van a reconstruir el mundo, no van a estar de lengua para afuera, no, en los hechos van a reconstruir el mundo porque su evolución de conciencia del alma, de su espíritu, ya traen esa necesidad de restaurar lo que desequilibraron. Eso es lo que yo puedo decir, pero la base de salvar a la humanidad es el cambio de alimentación y el no vicio, el llama. ¿Será, reverendo, que la situación pandémica que estamos viviendo es el resultado de esa falta de conciencia, o todo lo contrario, será como que algo que nos obligue a tomar conciencia de una transformación? Empecemos por la alimentación y después iremos comprendiendo otras cosas. Pues el ser humano tiene que pensar que ese fue un espíritu diabólico que se metió ahí en una zona del país más poblado de la tierra, en China, y ahí vino la influencia y todos se inmolaron porque todos los que crearon ese virus desintegrador murieron, y luego fueron los investigadores de la ONU, porque se nombraron gentes de la ONU a ver cómo había surgido aquello y no encontraron a nadie porque todas esas personas ya habían muerto, y allí se determinó que fue procreado, fue fabricado ese virus. Ahí vean en el Face las declaraciones de los representantes de la ONU. Fue una actitud deliberada, diabólica, de soltar ese virus con un propósito de exterminar silenciosamente a la humanidad. ¿Cuántos miles no han muerto? ¿Cuántos miles no siguen muriendo? Hasta jóvenes ya hubo una mutuación del Delta que ya parece incontrolada. Ya mejor los gobiernos dicen, pues no vamos a cerrar el comercio, ya no podemos cerrar nada, la actividad económica es necesaria, pues cuídense, guarden la sana distancia, como le hacían en Suiza, ¿no? Guarden la sana distancia y muérese quien se muera. De manera que aquí ya los gobiernos están en eso, ya se sintieron impotentes. Decía un pensador, va a venir el diluvio, pero la sociedad de consumo no va a desaparecer. Entonces, nosotros debemos de guardar todas las providencias para no ser contaminados. El 72%, decía un pensador científico médico de la universidad, está contaminado en México, el 72%, y sacaba una multiplicación en lo que dice el gobierno, que nunca dice la verdad,
y él sacaba la media y decía el 72%. Unos somos transmisores y otros ya lo padecemos. Vean ustedes cuántos jóvenes existen ya y cuánta gente falta, miles de gentes por vacunar. De tal manera de que eso fue deliberado. Toda la guerra bacteriológica fue deliberada como el SIDA, acuérdense. Cuánta devastación también de Europa. Europa ha sufrido devastaciones terribles. Acuérdense, aquel virus de la rata, la peste negra, todo aquello desbarató Europa. Y en Europa han venido todas las desgracias de esa parte, de esa sociedad. Sobre todo China tiene un auge económico brutal, pero está degradado en su cultura. De manera que pues, son muy poderosos económicos, pero han creado muchos males, como este que nos llegó. De manera que hay que cuidarnos nada más. Pues no somos supermanes como para decir, yo no me voy a contaminar, yo no voy a contaminar. Ándale, pues. ¿Cuántos de la GFU ya han muerto? Doctores, inclusive, por no tomar las medidas, se han muerto. Se confiaron. De manera que nosotros debemos seguir tomando las medidas, las precauciones, prever. Y Dios nos libre. Hay que fortalecer el sistema energético del cuerpo, la salud, la buena alimentación, no la cura otra. Fíjense dónde ataca, en los pulmones, en la respiración. Y a nosotros se nos enseña a tener una capacidad respiratoria desde que nos iniciamos en la GFU. Lo que se nos enseña el doctor de la Ferrier es acrecentar la capacidad respiratoria de los pulmones, la respiración diafragmática, fuerte, decidida, firme. De manera que hay que tenernos cuidado de todo eso que está acechando la humanidad. ¿Quién provoca la miseria y la pobreza y los desajustes? Pues los cónclaves. Aquí Freddy Mazarí quiere hacer una pregunta. Adelante. Sí, gracias. Me quiero referir a que precisamente el estado de conciencia no es garantía de que alguien que tenga un grado, que tenga un determinado, pues, ¿cómo le llamamos? Avance dentro de la orden aquí, por ejemplo, no es ninguna garantía de que su estado de conciencia esté a un nivel en el cual se dé cuenta de que esto que acabamos de mencionar respecto a lo de esta pandemia y lo de, pues, seguramente de muchas otras más, es que piensa en sí mismo la persona, ¿verdad? Dice, no, yo tengo mi sistema inmunológico está muy bien, yo me alimento bien, yo no sé qué, yo hago pranayama y hago esto y hago lo otro. Sin embargo, a veces pudiera, porque a veces hasta se empata la buena, la buena fortuna con aquellos que no se cuidan y que no les llega a pasar nada, pero no, por ejemplo, estas personas no se ponen a pensar en los demás. Ahí es donde la conciencia falla, ¿sí? Piensan en sí mismos, pero no piensan en los demás. No piensan que una persona que, por ejemplo, pudiera no tener, no estar contagiada, ¿sí? O más bien que no tuviera esa reacción, poner en peligro su vida por medio del contagio, ¿sí? Este contagio sí lo puede andar trayendo y a través de él muchas personas sin darse cuenta pueden contagiarse a través de una persona que no muestre incluso ningún tipo de de lo que señalan los, vaya, ningún diagnóstico que señale que tiene COVID o algo así, ¿verdad? Sin embargo, muchos podemos ser portadores y no nos damos cuenta. Entonces ahí, por ejemplo, es donde siento yo que nos ha fallado en algunos momentos ese estado de conciencia. Tengo entendido que el estado crístico, bueno, pues es ya el darse cuenta de que esa conciencia nos puede llevar a erradicar esa ignorancia
y elevarnos, tener la oportunidad de elevarnos al máximo nivel y rango posible, ¿verdad? Con eso del vosotros dioses sois, pues está más que claro. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer. He notado mucho que tiene el poder, las personas que logran poder y toman determinaciones, toman decisiones, desafortunadamente, si no tienen un estado de conciencia al menos básico de sí mismo, ¿sí? De sí mismo nada más, ya no con los demás, de sí mismo, pues entonces empiezan a tomar decisiones equivocadas y esas personas no pueden ser tampoco el medio por el cual lleguen personas vaya, no le pueden señalar el camino de la conciencia a otros, mucho menos de la conciencia crística. El Ese es estado mi punto de vista. el estado de conciencia respeta el orden. El estado de conciencia respeta el orden elevado, respeta el orden. No transgrede el orden. Yo tengo el ejemplo viviente del maestro Marcelli, que cuando se vino lo de la influenza, que había una concentración en el ASRAN, entonces Fernando, que estaba dirigiendo el ASRAN, dice: a nosotros no nos pasa nada porque somos iniciados. Llegó el maestro Marcelli, lo llama y lo regañó y le dice: ¿quién es usted? ¿Quién es usted para ir en contra de toda la investigación del sistema de la salud en el mundo? Me cierra el ASRAN. Y lo cerraron. El iniciado respeta el orden, primero la vida. Ningún verdadero maestro anda ahí o se calla, pero no anda difundiendo nada en contra de las medidas sanitarias. Es un absurdo. Por eso se han muerto miembros de la orden. ¿Por qué? Médicos. Les dio suave y después le vino fuerte y ya no se recuperaron. Hay ejemplos dentro de la orden de grados que se han muerto. ¿Por qué razón? Por no guardar el orden. Por eso las medidas actualmente, el cuerpo colegiado que estamos viviendo nosotros tiene medidas muy restrictivas, sumamente restrictivas. Ya no es masivo, ni puede ser masivo. Entonces nosotros, el verdadero maestro, respeta el orden. No puede transgredirse el orden. ¿Por qué entonces no está cumpliendo él con la vida? Primero es la vida. De manera que lo que usted expresa ya es responsabilidad del individuo hacerlo o no hacerlo. Pero el que siga realmente a un maestro tiene que respetar el orden. Si no, el maestro Estrada siempre traía a su médico. Nunca nos permitió dar una clase agripados. Fíjense, agripados. A ver, te me vas de aquí a curarte porque vas a contaminar a los demás. Y nos sacaba de ahí porque muchos, no, con el baño frío me curo. No, 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 no. Vete a curar y luego vienes a dar tu clase. Porque una gripa simple que vaya uno en un grupo la pega. De manera que nosotros somos respetuosos del orden. Los transgreden quienes no respetan la ley. Pero si nosotros manejamos ese respeto a la ley, tenemos que cumplir. Ahora, ya en lo individual no cumples, pues recibe tu pago, recibe tu situación, ¿no? ¿Cómo es como el que roba? ¿Sí? Bueno, robaste, ya sí te va a ir porque robaste, ¿no? ¿Quién puede garantizar a alguien ahí que no lo vean? De manera que nosotros tenemos que guardar el orden. Con las leyes no se juega. Tenemos que cumplir con el orden. Y cuidarnos y guardar las sanas distancias. No vamos a andar ahí diciendo, quítate eso, quítate qué, no. No es correcto, porque entonces estamos difundiendo ya un libertinaje que va a llegar un momento en que, pues si ya no controlo nada, pues hay que sálvense el que pueda. La GFU hay medidas sanitarias en el norte, en el sur, en el mundo. Que no las siga y es su problema. Pero nosotros sí debemos, las seguimos, pues.
Y es correcto lo que usted dice, ya depende de la conciencia del individuo en todo. Aquí se nos enseñan a manejar las facultades, los poderes, el dinero, el sexo, tú haces lo que quieres, la evolución es individual. Y si tú no cuidas tu salud, tú no cuidas tus facultades, tus bienes, pues es tu problema. De manera que es lo que yo puedo decir. Si Muchas alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Pues al parecer ya no tenemos preguntas, muy reverendo, no sé. Bueno, pues adelante. Hay que seguir nosotros nuestro camino, seguir difundiendo nuestros ideales por el bien de la humanidad y podemos cerrar en el momento en que tú digas. Bien, pues vamos a cerrar si ya no hay nada más. Nos vamos a poner de pie nuevamente, como al principio.